¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Antonio? Guillermo es astrónomo. Sos director del Planetario de la Universidad de La Plata. Así es. Sos docente. ¿Cuánto dura la carrera de astronomía? La carrera de astronomía, como toda carrera de ciencias, no tiene un plan, una duración estimada, pero en general, si bien el plan te dice que podés hacerlo en 5 años, en la práctica termina demorando más de 7. El avance dentro de la carrera, aún para la gente que le gusta, todos los estudiantes tienen una vocación fuertísima. Si no te gusta la astronomía, no puede ni empezar. Pero bueno, hay parte de lo que es, o sea, ya desde cuando uno inicia la carrera tiene que prepararse para la inserción laboral más importante, que es conseguir becas, y en esas instancias tus antecedentes de notas, de promedios, académicos son importantes. Entonces, comparado a otras carreras, que probablemente más normal es que uno se tire un lance a ver si aprueba o no una materia, en astronomía, como toda carrera de ciencia, hay que ir sobre el seguro. Está bueno esto que contás de las becas. A ver, mi pregunta es de la más pura ignorancia. ¿Qué trabajo tiene un astrónomo? Es decir, ¿para qué? Iba a preguntar lo mismo. Más allá de la vocación, ¿no? Claro. Bueno, vos sos investigador del CONICET, sos docente, dirigís el planetario de la Universidad de La Plata, no hay muchos más planetarios, con lo cual ahí ya tengo un trabajo menos, pues ocupado. Es decir, ¿dónde consigue trabajo un astrónomo? El grueso, o sea, prácticamente la gran mayoría de los estudiantes que se reciben, ¿no? El egresado en astronomía se dedica a la investigación en ciencia. Entonces, esa es... Pero alguien te tiene que pagar la investigación. Exacto. Bueno, esos son los organismos de promoción de ciencia, ¿no? Y tecnología, o las universidades. O sea, desde el punto de vista en el ambiente, la salida laboral para investigar es, como mencionabas, el CONICET como organismo central nacional, y luego las universidades que se dedican a esos temas de investigación también tienen tanto becas o, como se hace a veces, con cargos docentes con dedicaciones a la investigación, o sea, la que uno investiga, parte del tiempo investiga, parte del tiempo da clases, ¿no? Es el esquema, ese esquema mixto, es un esquema que se da mucho más afuera, ¿no?, que acá. Sí. O sea, uno tiene tiempo para investigar mientras le ayuda a la universidad al dictado de clases. Pero que afuera, básicamente, perdóname, ya te termino. Afuera, básicamente, el esquema es: vos sos docente, pero X cantidad de horas tenés que dedicarle así a la investigación y a crear papers y trabajos. Exacto, eso es lo mismo acá. Eso es lo mismo acá. Sí, la métrica, como digo, es astronomía o cualquier rama de la ciencia, la métrica más directa, ¿no?, para evaluar el avance y el desempeño de la gente que investiga es la productividad, ¿no?, en artículos. Cuanto más impacto tengan, más alcance sean las revistas, mejor será para uno. Y hay muchos chicos que se reciben, que terminan la carrera acá y se van afuera porque tienen propuestas laborales de otro país. Lo bueno que tiene, y realmente es como algo que lo hicieron las generaciones anteriores y tratamos de mantener, es que tanto en La Plata, que es uno de los lugares donde se estudia la licenciatura, como Córdoba, que son los dos centros grandes, y San Juan, que se sumó hace poco, por suerte, con esfuerzo, el nivel de los egresados de estas tres dependencias, los licenciados, es muy bueno. O sea, entonces, cualquier egresado con buen promedio que hizo bien la carrera está en un nivel de competitividad altísimo, y si se anima y decide irse, es fácil en términos competitivos con el exterior, conseguir una beca para hacer un doctorado afuera. ¿Cuántos astrónomos se reciben por año en la Argentina? En La Plata el número somos pocos, así que oscila mucho, pero digamos un promedio de 10, a veces se juntan varios y se reciben 15, de golpe el otro año son 8, oscila mucho. Córdoba también es muy parecido, o sea, ponele un promedio de 20 y tantos astrónomos por año. Esta pregunta también es de la pura ignorancia. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene un aspirante para ser astrónomo? Mirar el cielo, ¿le gustas ciertas cuestiones? Sí, si pensás, en un chico que quiere anotarse. Que quiere empezar. Creo que lo más importante siempre es, obviamente,
tenés que tener no facilidad, no tenés que odiar ni matemáticas ni odiar física, No, porque se te va a hacer cuesta arriba. No solo no odiarla, te tenés tiene que que tener una encantar, facilidad te grande. Tiene que encantar, Sí. ¿no? Pero aún eso a veces no garantiza, porque la matemática, a veces el salto de la matemática del colegio a una matemática superior, la mayoría la transitamos con más o menos dificultad, a alguna gente le puede costar más. Pero lo que yo siempre le digo, a veces me ha tocado dar charlas a ingresantes, el científico sobre todo tiene que tener curiosidad. O sea, o sea, la idea de resolver un problema que no resolvió nadie antes. No tiene que ser un premio Nobel, o sea, cualquier tarea, ¿no? Y para esa es la etapa de formación más importante, tanto puede ser en astronomía como en otras ramas de la ciencia. Nos parecemos mucho, nos especializamos en otras cosas, pero un biólogo, un oceanógrafo, un físico, un astrónomo, siempre, o sea, el fuerte es tener esa pasión. O sea, además de las herramientas matemáticas y físicas, son toneladas de horas sentadas trabajando. O sea, el científico no tiene un trabajo de oficina. O sea, no es que cierro el viernes y me voy y vuelvo el lunes a las 8 de la mañana. Si el problema no sale, uno puede trabajar sábado, domingo, feriado, enero, o sea, hasta que el problema no se resuelve. Y esa es la etapa que en la licenciatura se forma con las herramientas y en el posgrado se desarrolla esa capacidad, ¿no? Sí. de atacar desafíos. ¿Tiene la Argentina la tecnología en astronomía como para competir en el mundo? Porque tal vez te recibas y no tenés la tecnología que hoy se está utilizando en el mundo. O sea, tenemos acceso, creo que la respuesta Sí. mejor es así. La Argentina tiene por ejemplo, desde el punto de vista de observar el cielo, tiene un telescopio propio en la provincia de San Juan, que es un consorcio hecho entre las 3 universidades que estudian astronomía, que se desarrolla, ¿no? Otra es La Plata, Córdoba, San Juan, y el CONICET. Eso se montó en 1980 y pico, ¿no? Con Alfonsín, y se sigue operando. Ese es el telescopio. Pero también, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos en telescopios similares a este que mencionas, Argentina participa de un consorcio internacional, aporta como una cuota aparte, un tiempo compartido, como se lo llama, una parte, aporta una parte del presupuesto y accede a una parte del tiempo. Es un tiempo de compartido, efectivamente. Exacto, como una expensa de edificio, ¿no? Como lo llaman. Entonces, eso le permite a Argentina, con un aporte mucho menor mensual, acceder a tiempo en este caso son 2 telescopios de última generación, uno en Hawái. ¿Y quién decide quién va? Eso los usuarios deciden quién va. Eso es también es más parecido, así como hablamos de tiempo compartido, conseguir tiempo en un telescopio es como presentarse una licitación. Correcto. En vez de dinero es minutos de observación. Claro. Sí. Entonces uno tiene que generar una propuesta competitiva. O sea, uno tiene que mostrar que la ciencia que uno puede hacer con eso es interesante y que también sabe cómo hacerlo. O sea, el proyecto es interesante y los integrantes son buenos, ¿no? Y lo que vos descubras, vamos a suponer que eso es propiedad de la nación, propiedad tuya, o en ese telescopio, por ejemplo, todo lo que se consigue, se investiga, es todo público a nivel internacional. Está muy buena la pregunta, porque la astronomía, a diferencia ahí sí de otras ciencias, tiene una política desde hace mucho tiempo ya de datos abiertos. Mencionabas, o sea, si yo consigo un tiempo de observación, observo mi proyecto que me interesa, esos datos son míos, o sea, los tengo yo solito, depende del observatorio, entre 6 meses y 1 año. Ese es como un tiempo de gracia que tenés para hacer la publicación, ¿no? Antes de que esos datos los pueda usar cualquiera. Es interesante, y se inició sobre todo como una política de los observatorios, porque mucha gente iba, observaba y decía, bueno, cuando tenga un becario dentro de 2 años, y entonces el observatorio no producía resultados. Entonces dijeron, bueno, tenés un tiempo de gracia. Pasado eso, los datos están en una base. Entonces, siempre si lo publicás en un paper, ¿lo puede utilizar cualquiera? Sí, ¿ya? siempre ya. Y antes que lo publiques, si demoras mucho, también. Okay. O sea, eso es...
no son datos sencillos, pero cualquiera que se demañe y aprenda a procesarlo, O sea, que los pueda interpretar. vos podés abrirte una cuenta en el archivo del telescopio web, el último, y bajarte los datos y verlos, procesarlos y usarlos. O sea, no hay problema. ¿Qué es lo que busca un astrónomo? Es decir, vos, ¿qué es lo que querés encontrar? Bueno, claro, siempre, como te decía, al inicio es esa pero vos fascinación. vos debes tener una investigación en marcha. Sí. ¿Qué querés encontrar? ¿A dónde apuntás con la investigación? Bueno, como en el caso mío fui por mi forma de ser, probablemente fui cambiando de temas, o sea, no me gusta especializarme en un solo tema y después avanzar como no solo en esa línea. Hice muchas cosas variadas. En este momento, por ejemplo, justo está interesante que estabas mostrando imágenes de fondo, estoy volviendo la vista para abajo y estudiándolos con otro grupo en la facultad. Por ejemplo, cómo los eclipses solares, esa sombra que atraviesa la Tierra, que lo vemos, pero cómo eso afecta las capas altas de la atmósfera nuestra. O sea, después de investigar en objetos muy lejanos, volví a estudiar nuestra propia atmósfera alta. Así que, pero es como decías, volviendo a esa idea de pasión, lo que te llama la atención. O sea, hay gente que se especializa en un tema y le gusta y va profundizando y se hace cada vez más experto en eso y también 100% válido. ¿Te sorprende un poco el boom de la gente normal por los eclipses? ¿O No. siempre estuvo? Siempre estuvo, claro que siempre estuvo. Es más, o sea, antes que la astronomía los explicara, traía un montón de problemas, ¿no? O sea, si dejabas a sacerdotes o astrólogos encargarse de eso, los eclipses han tumbado en reinos, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que vincula con la astronomía a la gente le interesa. Sí. Y esa es justamente, vos me preguntabas recién, o sea, en qué estoy metido. De la parte de investigación estoy en eso, pero como de hace años, 3 años ya estoy dirigiendo el planetario, más en contacto con la gente, empezamos a darnos cuenta que hay una demanda de la sociedad de conocer, ¿no? Y por el origen, por cómo se originaron, ¿no?, las 2 carreras de licenciatura, que se originan para abastecer de astrónomos a los observatorios de La Plata y Córdoba. Entonces las carreras están orientadas en eso. Nosotros estamos trabajando ahora dentro de la facultad, por ejemplo, para generar un título intermedio, una tecnicatura en difusión de astronomía. Está bueno eso. Es como una forma suelen ser carreras que la parte de llegada le falta. Exacto, y notamos, y uno nota, ¿no?, o sea, como un mea culpa a veces, ¿no?, dentro de la comunidad. O sea, si nosotros nos especializamos, tenemos facultades que forman astrónomos con muchísimo conocimiento, pero al mismo tiempo, no sé, gente cree que, no sé, no fuimos a la Luna, que la Tierra es plana, o paga fortunas para que le hagan una carta astral. Nos falta... No te metas en ese tema. Nos falta, pero es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? O sea, decimos, pero tenemos que... O sea, es una deuda. Y si no, volviendo al interés de la gente. Entonces, una actividad que se está desarrollando mucho, o sea, que vamos al lado positivo, ¿no?, de la Argentina como un país con vasto territorio deshabitado o con baja densidad, tenemos muchos cielos oscuros. ¿Qué es un cielo oscuro? Cielo oscuro es no tener contaminación de las luces. Bueno, la elección de San Juan del Telescopio debe ser. También, esos son sitios extremos, pero solo alcanza para que te alejes de una ciudad y veas el cielo y te maravilles con eso. La gente que viaja para ver el eclipse cuando fue a Río Negro, fue a Santa Cruz, no solo veía el eclipse, salía a la noche y veía todo, que había más que 4 o 5 estrellas. Y esa es una actividad interesante para muchos de estas ciudades, que es lo que se llama el astroturismo. Es cierto. O sea, que la gente viaje y tenga... La idea es esta, estamos justo ahora con municipales de Alberti en la provincia, o San Julián en Santa Cruz, a instancias del viaje que hicimos, es capacitar a los guías locales con conocimientos básicos de astronomía para que esa actividad se desarrolle. Tengo una última pregunta que nada que ver, pero lo nombraste vos. ¿Te piden como astrónomo a alguien? ¿Un astrónomo hace una carta astral? ¿Te la piden? ¿Te dicen, che, vos que sos astrónomo? O sea, alguien que sí, que se confunda los términos podría llegar a pedirlo, pero
si pensás en carta astral... No deja de ser un mapa de lo que claro, vos estudiás. Exacto. Sí. Y esa es la vieja etapa, ¿no? En cuando la astrología y la astronomía iban de la mano, Claro. ¿no? Claro. O sea, la astrología y la astronomía se separan cuando la astronomía empieza a intentar explicar lo que estamos Claro, tal mirando, cual. ¿no? O sea, una explicación de por Científica. por qué los planetas se mueven como se mueven, ese aporte sencillito, Sí. pero esencial de la astronomía a la humanidad, fue eso. Pero sí, o sea, solo lo hago como comentario final, o sea, siempre te dicen, o sea, el cálculo minucioso de dónde estaban cada planeta el día que naciste puede estar bien, puede estar mal, pongamos que hacen bien las cuentas. Ahora, creer que eso va a influir en tu estado emocional... Y la complicado. última, ¿puedo hacer una? Sí, sí. Bueno, tiene que ver justamente desde qué lugar, desde la carrera, ven esta carrera espacial que está surgiendo otra vez, como la década del 60, ahora de volver a la Luna, con una misión que por ahora está detenida, o Elon Musk que quiere ir a Marte. ¿Ustedes cómo lo ven? Siempre todo desarrollo, ¿no?, de carrera espacial termina beneficiando a la astronomía. Por ejemplo, vos mencionás, o sea, cuando empezó la primera carrera espacial en los 60s y en los 70s, después terminan pudiendo ponerse satélites en órbita y satélites que para nosotros como astrónomos nos quitan de encima el problema de la radiación que bloquea la atmósfera, ¿no? Como radiación X, que es bueno que la atmósfera esté, si no nos cocinamos, pero cuando se pudieron poner satélites empezamos a comprender mucho más todo el universo. O sea, cada tanto aparece en las noticias. Un nuevo satélite observa un fenómeno, satélites infrarrojos, donde también la atmósfera nos protege. Entonces, para la astronomía, todo eso es un desarrollo espectacular. Muy bien. Vamos de la mano, o sea, no estamos tan encima de la colonización de Marte per se, pero a la gente que te estudia sistema solar o cómo se formó Marte, bueno, y poder ahí sacar una muestra y analizarla es clave. Muchísimas gracias. No, por nada.